Saludo cordial para todos. A continuación, haremos una exposición sobre la asignatura de necesidades educativas especiales, representando a la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en el programa de psicología. Nuestro grupo se encuentra conformado por Diego Fernando Cárdenas Rendón, Jane Brigitte Delgado Hernández, Jane Lorena Guzmán Sánchez y quien les habla, Julie Rocío Fandiño Ruiz. A continuación enseñaremos datos generales del estudiante, el cual se llama Marvin Alejandro Navarro Bacente, y también podemos evidenciar que vive en la ciudad de Bucaramanga, también nació allí, Bucaramanga, Santander, en enero. Actualmente tiene 13 años, cuenta con tarjeta de identidad y también podemos evidenciar su dirección, datos personales. En el entorno familiar, cuenta con su padre y madre, nombre de la madre, Flor María Ortiz, nombre del padre, Luis Guillermo Eraza. La madre es ama de casa, el padre se ocupa como taxista. Actualmente el cuidador es su abuela, el cual se llama, pues apoya la crianza del estudiante. Y bueno, en general, en dimensión de contexto y vida familiar, de cuidadores y todo aquello relevante al entorno inmediato en el que vive, debe documentarse y afectivas, como son las relaciones actuales del estudiante con sus familiares, quién se encarga de su cuidado, bueno, entre otros. También debe recogerse información que hayan enfrentado a la familia y que puedan tener un efecto en la vida del estudiante y en su desarrollo. Por ejemplo, que hayan tenido un desplazamiento forzoso, violencia intrafamiliar, una muerte de algún ser querido. Descripción del estudiante de 13 años quien vive en compañía de su abuela y también de su compañero sentimental. Sobre el padre biológico se desconoce su ubicación. El estudiante no vive con su madre debido a que no le gusta el municipio donde ésta reside y además ella nunca se ha interesado por recibe como tal, perdón, un subsidio por parte del programa de Familias en Acción, y el menor está bajo la protección y el cuidado de su abuela criado en unión con su cónyuge, y la abuela trata de proveer las necesidades básicas, aunque la situación es del grupo familiar. Sumando a esto, la madre pues no aporta como tal, la madre biológica, económicamente ni a la manutención, ni tampoco a la educación. Cuenta con un sistema de salud, el cual es subsidiado. Si necesita, será en el Hospital Universitario de Santander. Actualmente el niño está siendo tratado, el cual trata como diagnóstico su discapacidad intelectual y visual. El niño está asistiendo a terapias mensual. Dimensión salud y bienestar físico. Si hay un informe que lo respalde, que se trabaja y que como se apoya al estudio de psicología, terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, tiene tratamiento farmacológico, sus posibilidades y qué cuidados debe tener en la descripción. Podemos decir que buenas condiciones de higiene y salud, no se reporta, se observan datos desactualizados en su carpeta con relación a su cognición, una vez valorada mediante evaluación psicométrica, psicométrica en cuanto a su discapacidad intelectual. Su coeficiente intelectual es de 18 con rango percentil de 2 dentro de 65 a 75, con intervalo de confianza del 95%. De acuerdo con lo anterior y al comparar este resultado con la escala de Wishart, se ubica el estudiante en relación con sus pares en el nivel de, digamos, se ubica por debajo de lo esperado para su edad. Podría decir que tiene una discapacidad intelectual suave o leve. También como descripción con referencia a su discapacidad visual, presenta diagnóstico de optometría del año 2021, hipermetropía, astigmatismo, ambliopía y requiere continuar tratamiento por en cuanto a lo que se puede evidenciar en lo visual. Necesidad permanente de gafas, tiene en lectura tanto de cerca como de lejos, requiere trabajos permanentes que reenfoque con laminación. Igualmente centra su mirada en formas y colores como ayuda básica para promover el desarrollo de las funciones visuales, conllevando a una mayor con el abecedario y su escritura en braille. También pues, se puede evidenciar la dificultad en la orientación en braille. En cuanto al abaco, se hace reconocimiento y para iniciar operaciones matemáticas básicas como la suma. No se describe nota lógica o terapéutica. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ginny Brigitte Delgado Hernández, estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. El día de hoy les hablaré sobre el entorno emocional y el entorno educativo en un caso práctico que se realizó. En la parte del bienestar emocional, acata normas dentro del contexto educativo, sí. Acata normas dentro del contexto familiar, no. El estado de ánimo es fluctuante y la relación con sus pares es regular. En el estado de la dimensión
bienestar emocional, aquí se reconoce o se recoge la información sobre la autoestima del estudiante, la percepción que tiene sobre su propia vida, la ausencia o presencia de sentimientos negativos con respecto a quién es, lo que ha logrado y lo que no. También se compila información sobre sus estrategias de afrontamiento cuando se debe asumir situaciones difíciles, cómo maneja la pérdida, el fracaso, el conflicto, qué relación tiene con la autoridad y cómo agencia el cumplimiento de la norma, entre otros. En la parte de la descripción tiene una actitud de sumisión, aunque se podría pensar que dada esta condición hacia sí mismo, debería estar dispuesto a acatar normas o reglamentos sin mayor reparo. La verdad es que no manifiesta interés por lo que le pasa a su alrededor, no controla sus emociones y muestra estados de inseguridad en la ejecución de las actividades y frecuentemente no sigue instrucciones, pasando por desapercibidos detalles o procedimientos para realizar actividades escolares. No reconoce qué es la autoridad y suele pasar por alto las indicaciones que los docentes le hacen durante el desarrollo de las clases. Muestra siempre una extrema dificultad en el momento de expresar sus sentimientos. En la dimensión de la conducta adaptativa y el desarrollo personal, en esta parte se recopila información sobre las habilidades sociales y prácticas que son indispensables para una vida autónoma e independiente. En la parte de la descripción, aunque se moviliza su forma independiente, le es necesario utilizar apoyo visual. Sin embargo, requiere de materias y estrategias necesarias que refuercen su proceso cognitivo en casa. Sabe leer y escribir y resuelve ejercicios básicos de suma y resta, habilidades que son necesarias para su proceso. Reconoce el valor del dinero y para qué sirve. Se le dificulta reconocer la fecha o el día y no realiza la lectura de la hora en el reloj analógico. Sabe desplazarse en ciertos contextos, reconoce con dificultad algunas normas establecidas en ciertos lugares. En la parte del entorno educativo, en la información de la trayectoria educativa, tiene como observación que siempre se debe tener en cuenta las competencias y desempeños superados por el estudiante y continuar con las recomendaciones formuladas de acuerdo con las políticas de flexibilización curricular en la institución educativa. En la dimensión participación e inclusión social, en esta dimensión y los grupos en los que el estudiante participa, cómo se desenvuelven estos, con qué apoyos comunitarios y de familia extensa cuenta y si se siente parte activa o no de la vida en sociedad. En la parte de la descripción, manifiesta amar significativamente a su abuela, ya que es la persona más cercana y es con quien comparte situaciones en su vida. No exterioriza situaciones de tristeza o alegría y piensa la respuesta, pero no la lleva a la práctica. Afirma no ser violento bajo ningún aspecto. Es complicado entrevistarlo ya que prefiere quedarse callado ante ciertos interrogantes. En la parte de las dimensiones y habilidades, la percepción de los maestros del aula con respecto al rendimiento del estudiante en su asignatura en términos de las siguientes capacidades. La atención. Si el estudiante puede centrar de forma específica el foco atencional en aquellos elementos del ambiente relevantes para las actividades que debe desarrollar. Como descripción, en la atención se le dificulta mantener su atención en las actividades propuestas. En lecturas o situaciones de alta complejidad y extensas, pierde su concentración. En la parte de la descripción de la memoria, tiene dificultad al recordar o plantear lo que ha visto con anterioridad. Requiere de apoyo verbal constante con el fin de que responda con lo sugerido para el desarrollo de las actividades y tareas escolares. El proceso de razonamiento. Le es muy difícil llevar hipótesis o deducciones. Asimismo tiene problemas al comprender casos, eventos, sucesos en la vida real o imaginarios. En las competencias de lectura y escritura, el estudiante lee y escribe. En la lectura se ubica en la interpretación con algo de significado. Oscilación entre descifrado e integración significativa pero parcial del texto. En escritura se ubica en el nivel de fonetización de la escritura. Presenta escritura alfabética con fallos en la utilización del valor sonoro convencional. Separa las palabras en la oración y reconoce algunas estructuras en la oración.
En las funciones ejecutivas realiza actividades sin tener en cuenta un orden personal o un tiempo determinado para hacerlas. En el lenguaje y comunicación, el estudiante se comunica por vía oral de una forma aceptable. En muchas ocasiones responde con monosílabos, lo que conlleva dificultad al entablar conversaciones. En la parte del dominio de contextos específicos, realiza lo planteado por el docente en clase. Sin embargo, no da razón de lo propuesto entre la clase. Cordial saludo para todos, me llamo Diego Cárdenas, soy estudiante del programa de Psicología Modalidad Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, sede Bucaramanga, y presento este video para el curso Necesidades Educativas Especiales, temas, desarrollo de un PIAR, ajustes razonables. Los aspectos que trabajaremos en estos 5 minutos son descripción general del estudiante, los apoyos y los ajustes razonables. En cuanto al estudiante, podemos decir que demuestra pasividad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, no tiene motivación por el aprendizaje por ensayo y error, tiene desagrado al seguimiento de procedimientos y metodologías y tiene desconocimiento por las jerarquías de autoridad. Dentro de sus fortalezas destacamos que tiene receptividad ante el juego, especialmente el deporte de microfútbol, y tiene gusto por la estética y el arte, le gusta pintar paisajes y entornos naturales. Los apoyos tienen que ir dirigidos a subsanar dos dificultades que presenta el escolar. Por una parte, las operaciones mentales y por la otra, la comprensión lectora en lo que tiene que ver con las competencias de interpretación, argumentación y proposición. Para ello se plantean adecuaciones en matemáticas, inglés, castellano, ciencias naturales y ciencias sociales, áreas fundamentales de la Ley General de Educación 115 del 8 de febrero de 1994. Los ajustes razonables tienen que ver con objetivos y barreras. En cuanto a los objetivos que se plantean, estos están enfocados a mejorar el proceso educativo del escolar en las áreas anteriormente detalladas, en lo que tiene que ver especialmente con los siguientes aprendizajes. En matemáticas, con las operaciones y expresiones algebraicas con números reales. Volumen y relaciones geométricas, diseños estadísticos y experimentos aleatorios. En lenguaje, la posición frente a los medios de comunicación, códigos verbales y no verbales. En cuanto a las ciencias naturales, sonido, luz, cargas en reposo. Y en ciencias sociales tenemos los aspectos relacionados con las interacciones del ser humano con el medio ambiente y por qué suceden los conflictos. Y en inglés se trabajará específicamente textos orales y escritos en este idioma. En cuanto a las barreras detectadas por parte del estudiante, tenemos las metodológicas, que son las que tienen que ver con procedimientos y metodologías que se emplean durante el proceso educativo realizado en el aula de clase. Las curriculares, ya que no existen las adecuaciones y ajustes adecuados para ese proceso educativo del menor. Las didácticas, porque no existen los materiales idóneos o adecuados para adelantar ese proceso. Y las actitudinales, que tienen que ver con las condiciones personales del educando. En cuanto a los ajustes razonables, en matemáticas se plantean algunos ajustes en los siguientes aspectos: materiales didácticos, dosificación y desglose de tareas, elaboración de guías didácticas, uso de maquetas, construcción de elementos de medición y reducción de datos estadísticos, sobre todo en lo que tiene que ver con series de datos. En lenguaje, ajustes de orden metodológico, uso frecuente de preguntas durante las clases, empleo de organizadores gráficos de información como mapas conceptuales y especialmente mapas mentales, adecuación de los DBA y ajustes razonables didácticos en tiempo y espacio. En ciencias naturales se trabajará o se plantean adecuaciones en experimentos sencillos realizados en laboratorio, ejercicios de posicionamiento aprovechando las capacidades deportivas del estudiante, recreación con imágenes de colores brillantes sobre montajes de laboratorio. En ciencias sociales se debe abordar mucho el estudio de casos y en inglés la reducción de la complejidad de frases y oraciones. En otros aspectos a trabajar tenemos la convivencia a través de dinámicas, juegos de roles y talleres, la socialización a través del diálogo y la comunicación asertiva, tenemos la participación a través de lluvia de ideas, trabajo en equipo, trabajo colaborativo y cooperativo. En la autonomía tenemos el desarrollo de conocimientos a partir de sus habilidades deportivas y el autocontrol con las terapias. Estos son aspectos que se van a trabajar con el escolar durante las jornadas de trabajo y durante la mediación pedagógica llevada a cabo en el aula de clase. Estas son las referencias
el decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Agradezco mucho su atención. Hola, soy Cheiner Lorena Guzmán Sánchez y vengo a hablarles acerca de las recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional. Una de las estrategias es realizar reuniones permanentes con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. Aplicar lo que son test vocacionales para medir las aptitudes del estudiante hacia la consecución de metas y objetivos. Esto debe ser desarrollado por la familia o los cuidadores del estudiante. Otro es hacer un proceso de seguimiento y retroalimentación permanente con el fin de detectar debilidades y evidenciar lo que son fortalezas. También identificar lo que son aspectos por mejorar y acordar estrategias que el estudiante pueda adoptar para fortalecer su proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual va a ser desarrollado por los docentes. Es importante tener en consideración la guía 34 a lo que es concerniente a los procesos y componentes de la guía para la gestión directiva, especialmente en los procesos de educación inclusiva, el cual debe ser desarrollado por los directivos. Esto va con el fin de fortalecer y prepararlos para presentar lo que son las pruebas del estado Saber Noveno y Saber 11. También debe haber empoderamiento del papel que como administrativo corresponde adelantar para la atención del estudiante. Es importante que los administrativos presten como tal el servicio al estudiante con necesidades educativas especiales, en este caso lo que es la discapacidad cognitiva y visual. Otro, es importante realizar talleres sobre el manejo de emociones, aceptación de las diferencias, la participación y el liderazgo desde la inclusión, el cual debe ser desarrollado con sus compañeros, con el fin de, pues, como tal, a llevar a la acción lo que son la cooperación, la colaboración y el trabajo en equipo. Uno de los compromisos específicos para implementar lo que es el PIAR es la disposición del docente para la adopción e implementación de los ajustes razonables a nivel curricular, didáctico y metodológico. Esto con el fin de fortalecer el proceso educativo del estudiante y que se pueda favorecer lo que es la metacognición y el aprendizaje significativo. Es importante que los profesores estimulen la creatividad y la innovación del estudiante y que puedan fortalecer su aprendizaje con el uso de imágenes, fotocopias con letras grandes y el empleo de guías didácticas. Todos estos ajustes deben ir aprobados con el Comité de Evaluación y Promoción y refrendados por el Consejo Académico de la institución educativa y en última instancia aprobados mediante acuerdos por el Consejo Directivo. El acta de acuerdo es importante según el decreto 1421 del 2017, la educación inclusiva, ya que es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los estudiantes para promover su desarrollo, su aprendizaje y la participación en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión. En casa es importante que los padres o las personas que están al cargo del estudiante puedan apoyarlo con las siguientes actividades, como es fortalecer la identidad, la autonomía y el sentido de pertenencia del estudiante, que la familia ayude a participar en la conformación de hábitos del estudiante en la organización de los espacios personales, como es la acomodación de ropa, barrer, trapear, organizar la cama y en general vigilar porque pues se cumpla su aseo personal. En la orientación vocacional es algo que se debe hacer permanente y se debe adelantar como tal reuniones cada 2 meses con la familia del estudiante con el fin de proyectar sus metas y objetivos personales a mediano y largo plazo. También para el seguimiento del proceso educativo en la educación básica, secundaria y media, es importante la revisión de ajustes a los procesos de seguimiento en el proceso educativo desde los resultados en el desempeño académico logrados por el estudiante. Es importante lo que son talleres de motivación orientados tanto a la familia como al estudiante para que se pueda garantizar el acompañamiento al proceso formativo del adolescente. Esto se debe hacer de manera semanal
y también llevar reuniones semestrales con el fin de hacer un seguimiento puntual al proceso terapéutico del estudiante y revisar lo que son los conceptos médicos. Esto es como tal el seguimiento de terapias y valoraciones médicas. Esto se va a hacer de manera permanente también. Muchas gracias, que estén muy bien.